Bueno, en primera porque creo que son los docentes los que tienen el contacto primario con los estudiantes. Segundo, porque los docentes representan una de las partes de la realidad que no puede ser obviada en materia de la investigación. Y en tercero, porque se trata de un proceso de formación del conocimiento. Yo entiendo la investigación como ese proceso de conocimiento que nos lleva cada vez a nuevos niveles del saber. Y como todos sabemos, en términos teóricos, el conocimiento se deriva de dos grandes formas, ¿verdad? Del conocimiento empírico y el conocimiento teórico. Pues bueno, en la docencia se conjuntan, se conjugan, se articulan ambos conocimientos y por tanto entonces la tarea del docente primaria es esa. De hecho, he planteado desde hace algunos años formar investigadores docentes y no docentes investigadores, porque leído de tal manera me parece que de pronto da la idea que la docencia se ve alejada de la investigación y la investigación se interpreta como un acto de ir a un lugar, es decir, como un ejercicio, como una dinámica totalmente ajena a la realidad, y la verdad es que en los salones de clases están representadas ambas realidades, la del estudiante y en este caso de cada estudiante y la del docente, que es parte también de esa realidad. Entonces, cuando conjugas ambas realidades, creo yo que la docencia adquiere una dimensión distinta. La tarea del estudiante es leer, es aprender, pero también es producir. Y cada vez que lee un texto, cada vez que lee a un autor, cada vez que lee la realidad misma, interpreta la realidad, piensa, razona, medita, analiza esa realidad, está haciendo investigación. De hecho, me parece que en lo mucho la relación que se lleva a cabo desde el punto de vista didáctico, técnico, metodológico en el salón de clase, es el principio primario, valga la redundancia, pero es el principio y lo primario en materia de investigación. Así que entonces creo que la docencia tiene una tarea muy ardua, muy difícil, y es difícil en el sentido de lograr articular cada una de las ideas, cada una de las propuestas, cada uno de los entendidos que hay en cada estudiante sobre la realidad nacional. Ese es un mundo complejo que no se resuelve en un semestre, en un ciclo de estudio. Es un mundo que se resuelve a partir de la llegada de los estudiantes a los salones de clases hasta su vida entera. De hecho, cuando se gradúan, siguen haciendo investigación. Dar respuesta a la realidad, dar respuesta con lo que se convive, en mi opinión, es parte del proceso de investigación que forman los docentes. Así que creo no debemos ver la investigación docente de manera mecánica. No son formatos, no son formularios, eso obedece a un tipo de investigación bancaria afortunadamente ya superada desde hace muchos años, ¿verdad? En la que se responde a modelos, a esquemas que en lo mucho no responden a la realidad de cada uno de los pueblos y de las realidades de los estudiantes en los salones de clases, y por ello entonces es importante dar un salto. Creo que en Latinoamérica hemos dado y estamos dando saltos importantísimos en materia de conocimiento a través de la investigación. Otra cosa son los indicadores internacionales, los parámetros que nos ponen, ¿verdad? Las normas que se establecen desde el mundo autollamado industrializado, ¿verdad? O autodenominado de primer mundo, que creo yo pues que tiene que ver con sus propias realidades, pero los estándares de realización de la investigación en los salones de clases creo que deben estar puestos por nuestras propias realidades, en nuestras propias universidades y en todos los centros escolares, desde los niveles primarios hasta los niveles de educación superior. Bueno, yo creo que en epistemología puede ser todo y nada. Lo epistémico es lo que construimos cotidianamente, son tantas maneras de hacer, de saber y de transformar. Históricamente me parece que hemos estado casi en Latinoamérica destinados a consumir formas epistemológicas o diseños epistemológicos
sin ponerle lo propio. Y esto lo uno entonces con lo que señalaba anteriormente. Creo que es tiempo que nosotros debemos crear nuestra propia epistemología, es decir, nuestra propia forma de explicar y de articular las cosas para construir un todo. Ese todo que llamamos unicidad, ¿verdad? Y que responde a tantas cosas, a tantas determinaciones teóricas, filosóficas, históricas, empíricas, etcétera, me parece que resulta precisamente de toda esta historia nuestra. Y en materia educativa tenemos historia. Es decir, creo yo que debemos valorar lo que hemos hecho históricamente y lo que estamos haciendo ahora. Eso nos hace diferentes. Y eso nos da una posición en el contexto del conocimiento mundial. No solo estamos hechos para consumir lo que otros producen, debemos consumir lo que nosotros producimos. Y esto no me refiero al tema comercial o al tema de la producción material, no, hablo de la producción de pensamiento propio, de escuela de pensamiento propio, hablo de la producción intelectual, que es otra de las formas de producción que en Latinoamérica hemos de pronto olvidado y hemos en algunos casos, quizás en algunas sociedades, hasta desdeñado, ¿no? Y creemos que conocer únicamente un listado de autores, de corrientes de pensamiento, de ideas que seguramente son muy buenas y que desde luego han aportado al conocimiento, a la evolución del pensamiento humano, etcétera, es la única manera de saber. Yo creo que no. Yo creo que ha llegado el momento de tomar, ahora como quien dice, ¿verdad?, nuestra propia historia, hacer nuestra propia historia, porque son los pueblos los que hacen su propia historia y con ello entonces el tema educativo es de primer orden. Pero educación no vista desde el punto de vista escolar, porque ese es un reduccionismo que me parece a mí que ya no va con las realidades, ni siquiera del mundo, ¿no? Ya no se diga latinoamericanas. Yo creo que la educación es el todo. Yo creo que por educación debemos entender todo lo que acontece frente a nuestros sentidos, porque finalmente es la única manera que tenemos de aprender, de percibir, de interpretar, de analizar las cosas. Y si vemos la educación desde el punto de vista holístico, pues desde el todo mismo, considerando todo lo que acontece, que si estoy haciendo una investigación, cualquier imprevisto, cualquier cosa que surja en ese proceso de investigación, en mi opinión es importante tomarla, considerarla y analizarla, porque tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos la capacidad de transformar nuestros propios modelos educativos que respondan a lo propio. Y podría decir alguien, esto es etnocentrista o educentrista, ¿verdad? Yo creo que no, porque si eso fuese así, pues entonces otras teorías que derivan de los siglos anteriores tendrían entonces la misma connotación. Sin embargo, a mí me parece que en materia educativa estamos más, quizás plenamente obligados a desarrollar estas nuevas formas epistemológicas porque es lo que nos está haciendo y eso es riquísimo. Si no, mira, seguiremos, creo yo, bajo el patrón, ahora sí que colonial, ¿verdad? Que otros vengan a investigarnos, que escriban sobre nosotros y además después de eso hay que comprarles lo que han escrito sobre nosotros y no lo venden barato. Y entonces acudimos a un círculo que creo que ya debemos superar. Repito, no desdeño, ni menosprecio, ni menoscabo de ninguna manera los aportes teóricos desde otras culturas, desde otras teorías, desde otras latitudes. Pero también debemos equiparar, debemos vernos simétricamente con los aportes teóricos de otras latitudes con lo que nosotros hacemos. Y eso lo hacemos a través de la investigación, a través del conocimiento, es decir, a través de un mundo epistemológico. Y los estudiantes y los docentes constituyen y comprenden dos formas de identidad, en mi opinión, claves para ello. Epistemología es lo que produce cada estudiante cuando opina en un salón de clases. Epistemología son las consideraciones que hace un docente desde cualquier orden y desde cualquier esfera. Entonces, esto vinculado con la realidad que, como decía al principio, los docentes y estudiantes expresan a través de su presencia en un salón de clases, pues bueno, tenemos, creo yo, que el círculo completo
para lograr esa articulación, ese pensamiento sistémico, ese pensamiento concatenado, explicado pues sobre la realidad y lo que en materia de conocimiento a lo que debe llevarnos la educación. Bueno, yo creo que sí, es posible abordar una diferencia, aunque van de la mano. Es decir, esta es hasta una ley de la dialéctica, ¿verdad? La transformación de la cantidad en calidad. Es decir, tomamos los datos, tomamos los números a secas, ¿no? Tan fríos como son de pronto los números, ¿verdad? Y que tienen su propio valor, porque necesitamos hacer una interpretación de los números, si no, no tienen sentido los números. Es decir, desde el punto de vista economicista incluso, los números tienen sentido siempre y cuando reflejan una realidad, reflejan una verdad, una condición de la población, una proyección, etcétera, etcétera. Yo creo que en la investigación es importante, eso sí, que sepamos a qué le tiramos en la investigación, así qué tipo de investigación estamos haciendo. La investigación es un mundo complejo, dinámico, pero a la vez creo yo entretenido. Hay que disfrutar la investigación, en mi opinión. Y para ello entonces no debemos como fijarnos marcos o formatos, ¿verdad? Formatos mentales en el que creemos que la investigación es una serie de pasos que hay que cumplir. Yo más bien veo la investigación como procesos, y los procesos son diversos, y en los procesos intervienen una cantidad de elementos que de pronto reconvierten esos procesos. Es decir, nos fijamos en la investigación, yo decía, una cosa es cómo se piensa la investigación, otra cómo se diseña, otra cómo se ejecuta y otra cómo se informa. Son 4 procesos distintos, y en medio de todos ellos y con todos ellos hay que saber ubicar qué pertenece a qué, en este caso, qué debemos entender por investigación cualitativa y cómo logramos la transformación de la cantidad en calidad. Y para ello existen una cantidad de elementos, ¿verdad?, que depende mucho del investigador. Es que en esto el investigador tiene vida, cobra vida. El investigador es un ser humano en primera instancia. Por tanto, entonces no debe ver la investigación, decía, de manera mecánica, porque de lo contrario lo que va a obtener son resultados mecánicos. Pero en investigación creo que la manera en la que podemos transformar precisamente la cantidad en calidad es por medio de la participación del investigador. Es decir, ¿qué hace el investigador para la interpretación de esos datos que pueden ser tan fríos para entenderlos y explicarlos con respecto de la realidad que observa? Cuando investigamos, observamos una realidad, pero depende de nuestra formación, depende de cómo nos hayamos formado en materia de investigación, la manera en la que vamos a explicar esos datos. Si yo respondo más a una corriente de pensamiento, a una filosofía, a una doctrina, pues evidentemente interpretaré la realidad desde ese punto de vista. Entonces quiere decir que en la investigación en materia de conocimiento no podemos escapar de esas formas filosóficas, ¿verdad?, de esos contenidos filosóficos y metodológicos, porque también la metodología depende de la formación que yo tenga. Si yo veo la investigación de manera lineal, de manera cuadrada, entonces claro, voy a tomar como referencia aquellas doctrinas, aquellas filosofías o corrientes de pensamiento que están estructuradas para eso. Pero si yo veo la investigación más dinámica, más interactuante, mucho más coparticipativa, interactiva, etcétera, entenderé entonces que en medio de la investigación surgen imprevistos, surgen elementos que como investigador tengo que acondicionar para poder dar respuesta a estos elementos, porque si no, no soy yo el que estoy interpretando la realidad me absorbe en la investigación. Y como creo yo en investigación, uno debe dejarse absorber por esa realidad para poder dar cuenta mejor de ella. De lo contrario, es como que yo sujetara la realidad a mí. Por tanto, entonces, ¿para qué la investigo? Si puedo hacerlo desde el escritorio, no es necesario que yo conviva con ella.
Bueno, sobre experiencias en investigación, muchísimas. Tengo, pues casi prácticamente toda mi vida me he dedicado al tema de investigación, desde distintos componentes, distintos elementos. Pero quisiera mencionar dos que me resultan más cercanas y que creo yo que han tenido un buen recibimiento, una buena acogida en la población salvadoreña. Hemos trabajado en lo que hemos llamado gestión educativa salvadoreña, en el que hemos realizado un estudio con muchísimos centros escolares, cientos de centros escolares, y otra investigación que hemos denominado Atlas de la Educación en El Salvador. Y voy a tomar el tema del Atlas porque me parece muy significativo. Bueno, aquí hicimos un trabajo en el Atlas. El Atlas se conforma de un estudio, o está conformado por un estudio nacional. Hemos trabajado infraestructura, hemos trabajado recursos humanos, recursos logísticos, el tema pedagógico, el tema de la didáctica, técnicas, el asunto también de las comunidades, de las instituciones, del territorio, y esto se circunscribe a algo que he denominado desde el año 2005 el Mapa Educativo Nacional. El Atlas es una de las expresiones del Mapa Educativo Nacional. Y el Mapa Educativo Nacional tiene como principal finalidad construir el concepto de área educativa, que es algo en lo que he insistido por muchos años en el país. Y el área educativa está definida precisamente por elementos o lo que yo llamo determinaciones geoeducativas, determinaciones geolingüísticas, determinaciones pedagógicas, sociales, culturales, históricas, étnicas, en fin. He señalado 14 determinaciones para la construcción del concepto de área educativa. Pero el concepto es muy complejo, en mi opinión. Le llamo construcción porque desde luego no se resuelve, ni se explica, ni se construye con una sola investigación. Es un proceso que me he planteado construir durante muchísimos años, hasta conocer de manera muy puntual, muy específica, qué hace a las pequeñas entidades territoriales, ¿verdad?, en materia educativa. Y pongo un ejemplo. Un centro escolar puede estar, digamos, en un caserillo y el siguiente centro escolar está muy cercano a 5 minutos de este que señalo y tiene una significación para la población totalmente distinta. Entonces, el tema, en mi opinión, del concepto de área educativa nos ayudará mucho, y así ha sido recibido afortunadamente por las autoridades en El Salvador, ¿verdad?, las autoridades educativas, las autoridades de la universidad en donde trabajo, que han acompañado, han apoyado enormemente este estudio, ¿verdad?, porque a la Universidad Pedagógica de El Salvador le interesa, desde luego es parte de su cometido, y ha trabajado arduamente durante todo su tiempo de existencia en este sentido. Conocer qué hace y qué identifica a cada región, a cada unidad territorial, a cada pequeña unidad territorial. Y entonces podemos encontrar en dos centros escolares muchas similitudes, pero también muchas diferencias, y pueden estar a la par. Eso que hace a cada centro escolar en cada territorio es lo que yo llamo área educativa. Y entonces en él se incluyen y se incorporan una cantidad de elementos, todos los elementos que vayan conformando a la educación, desde los recursos naturales, como decía, hasta los recursos humanos. Y en los recursos humanos nos parece importantísimo, por ejemplo, registrar, documentar aquellos elementos que tienen que ver con las relaciones humanas entre el docente y el estudiante en los distintos niveles. Este estudio del Atlas lo hemos desarrollado conjuntamente con otra universidad, con la Universidad Gerardo Barrios, y hemos cubierto el país, decía, y una de las cosas importantes que hemos obtenido consiste en conocer, por ejemplo, qué hace a la relación, decía, entre estudiante y docente, desde educación inicial hasta educación superior. Por ello, el estudio me parece muy significativo porque es un esfuerzo, ¿verdad?, que ha incorporado una cantidad de recursos de todo tipo
y que ahora afortunadamente ha tenido muy, pero muy buena recepción en la sociedad salvadoreña, tanto en la sociedad educativa, o en el espacio de la esfera educativa, como en otros espacios, incluyendo en esto a la empresa misma, a la empresa privada misma, ¿ve? En donde ha considerado y entiende que construir un mapa educativo nacional desde las particularidades, desde los propios pequeños territorios en los que habita la población, implica conocer qué sucede con la educación en El Salvador, no solamente en el tema estadístico, no solamente en el tema material, no solamente en cuanto a infraestructura, sino también desde y principalmente los recursos humanos que gravitan, que participan en la esfera de la educación. Y en ello va, por supuesto, entre los primeros lugares, la unidad familiar, las instituciones que hacen posible la existencia también de la educación en el país. Entonces, quiero decir que para nosotros el trabajo que realizan los docentes es de primer orden. Si para nosotros es prioritario, la Universidad Pedagógica valora sobremanera, ¿verdad?, la participación de los docentes y el trabajo que ellos realizan, porque son al final, como decía al principio, los que están en contacto con la población estudiantil. Y tenemos además la gran fortuna, creo yo, en la universidad de formar docentes. Por tanto, entonces, estamos formando una cultura de la investigación en el país que está dirigida y en la que participan desde los niños hasta los jóvenes.